un solo propósito. Cuando la iglesia ora, algo sucede. Amén. Yo tengo un mensaje en esta noche. Yo tenía un mensaje hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Yo tenía un mensaje listo para predicar, creo que hasta el mediodía por ahí. Tenía un mensaje listo para predicar que lo había titulado El altar de adoración, ¿sí? Sobre los altares, sobre el ministerio de Abraham. Y alrededor de la mediodía sentí en el corazón que ese no era el mensaje para esta noche. Entonces el Señor me dio un mensaje específico. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque como puede ser complejo, también puede ser de mucha bendición para usted. El nombre de este mensaje se titula Del otro lado del dolor. Diga conmigo, del otro lado del dolor. Voy a hablar sobre la vida de Job. Yo no voy a leer todo el libro de Job, pero voy a parafrasear los versículos más importantes y voy a explicar un poco para poder aplicar sobre su vida y para sacar algunos principios y la verdad poder ministrar a nuestros corazones el significado de estar al otro lado del dolor. Para esto yo he preparado 3 versículos bíblicos que están en Job. Dame un poquito más de retorno antes que me quede sin voz. Yo he preparado 3 versículos bíblicos que están en Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda o sus bienes era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pudiéramos decir, él era más grande que todos aquellos de su región. Curve su cabeza por 30 segundos. Padre, queremos honrarte, bendecirte, darte gracias por esta noche, Señor. Hoy es jueves. Estamos aquí con la expectativa, Señor. Nosotros ya adoramos, exaltamos tu santo nombre, pero queremos en esta noche, Señor, escuchar tu voz. Queremos pedir, Señor, al Espíritu Santo que nos guíe a través, Señor, de la palabra, de la exposición de tu palabra, a entender, Señor, tu mensaje, pero tu voluntad. A comprender, Señor, tu palabra, pero a descubrir, Señor, la voluntad perfecta en nuestras vidas. Por eso yo quiero agradecerte por cada persona, Señor, que está aquí en este lugar, y todos aquellos que están también a través, Señor, de las plataformas digitales, que con obediencia, con honra, Señor, con educación, irán a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hacer una pregunta. ¿Será que hay alguien que nos visita por la primera vez? ¿Será que tenemos algún visitante el día de hoy? ¿Tenemos a alguien que está aquí por la primera vez? Levante de sus manos. Si es la primera vez o ha regresado después de algún tiempo, queremos saludarlo. ¿Hay alguien que está aquí por la primera vez? ¿Somos de casa todos? ¿Sí? Tenemos ahí de regreso, creo que veo a David por ahí. David, eso, gloria a Dios. David es de casa, estaba un poco ausente, ya son de casa ellos, gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor Jesús por la vida de esta pareja que nos visita hoy, que está de regreso aquí a casa de nuevo. Gloria a Dios. La vida de Job. Job es un libro muy interesante. El libro de Job hace parte de los libros o el primer libro de poesías de la Biblia. El libro de Job es considerado, su traducción es considerada la primera poesía al castellano, ¿sí? El libro de Job no se sabe quién es su autor. Muchos dicen que el autor, muchos teólogos afirman que el autor es Job o alguien que vivió. No se sabe tampoco en qué tiempo fue escrito. No se sabe en qué circunstancias fueron escritas, ¿sí? No se sabe mucho, pero vemos que Dios, al proporcionarnos este tesoro,
Él no quiere que nos enfoquemos a estudiar quién lo escribió, por qué lo escribió, pero sí el mensaje de la vida de Job, del propósito de Job. ¿Qué es lo que Dios tenía? ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida del día a día? No, el libro de Job, él no inicia con una tragedia. Nosotros conocemos la vida de Job por la tragedia que él vivió y por aquello que Dios hizo después de la tragedia. Pero debemos entender que el libro, en el versículo 1 y el versículo 2, él va a contar un prólogo o una introducción sobre la vida de este gran hombre de Dios, y va a dar algunas características de quién es y cómo él estaba, qué es lo que él le tenía. En el versículo 1 y 2, él va a decir que hubo en la tierra de Uz un hombre de Uz, un hombre llamado Job, que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre de carácter, era un hombre con características intachables. Pero aquí también vemos que nos presenta dos escenarios. Y el que acabamos de leer nosotros es el escenario de la tierra, aquello que era Job, aquello que él tenía. Pero si nosotros seguimos leyendo, y no voy a leer para no extendernos, del versículo 12 del versículo 6 al 12, él nos va a presentar otro escenario. Un escenario que ya no es terrenal, sino es un escenario celestial. Un escenario que ya no es en la tierra, sino en los cielos. Un escenario que ya no es humano, sino un escenario espiritual. Entonces, si nosotros entendemos estos dos escenarios, ellos suceden el uno, ¿sí?, con una descripción que nos lleva a entender qué tan poderoso era este hombre, qué tan capacitado y qué tan respetado. Pero por el otro lado hay un escenario abierto a nosotros, pero oculto a Job. Porque Job no sabía que este escenario, Job no sabía de la existencia de este escenario celestial. Entonces voy a parafrasear del versículo 6 al versículo 12. La Biblia dice que estaban los hijos de Dios, o sea, los ángeles, se presentaron ante el Señor. Y entre ellos Satanás. Satanás, en el antiguo hebreo, la palabra más cercana es el acusador, el que acusa. Entonces estaba Satanás juntamente con los ángeles presentándose. Esto es como una corte. Ellos se presentan a rendir cuentas. Y Dios le dice a Satanás, dice la Biblia que Satanás había venido de darse una vuelta por la tierra. Pero Pedro lo va a explicar, que Satanás, él anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Pero al presentarse a Dios, Satanás, Dios le hace una pregunta: ¿has visto por casualidad a mi siervo Job? Un hombre íntegro. Job, o el escritor, ya dice que él es íntegro. Pero aquí la integridad pasa a tener un peso mayor. O sea, la referencia tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque ahora es Dios que dice que Job es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre apartado del mal. Entonces, aquí hay una discusión en el cielo, hay una discusión celestial, hay un juicio, ¿sí?, en el trono de Dios. Satanás va a poner en duda el carácter de Job. Satanás va a poner en duda la integridad de Job. Y Dios le quiere demostrar a Satanás que Job es un hombre recto, es un hombre justo. Entonces se desenlaza aquí una conversación o una petición. Y Satanás le dice: Job, a ti te honra porque tú le has colmado de bienes. Quítale los bienes y vas a ver cómo él va a blasfemar tu nombre. Entonces vemos nosotros cómo a partir de esta discusión estos dos escenarios comienzan a complicarse. Hay un escritor que se llama,
un personaje que se llama Robert Evans, que dijo que hay 3 versiones de la realidad. Número 1, la tuya. Número 2, la mía. Y número 3, la verdadera. Aquí tenemos nosotros la realidad de la tierra, la realidad del cielo. Y vamos a tener aquí la realidad de Job. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 13, Job va a vivir una historia diferente. Su historia, una historia de dolor, pero es su historia. Una tragedia, mas es su verdad. Una tragedia, un dolor, pero es algo que nosotros no nos podemos imaginar para poder juzgar a Job. Si nosotros nos damos cuenta a partir del versículo 13, él comienza a perder casi todo. Diga conmigo, casi todo. Mire, en el versículo 13 se lee así: y en un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo: estaba arando los bueyes, las asnas, paseando cerca de ellos, y aconteció que los hebeos tomaron y mataron a los criados. Comienza a partir del versículo 13 el desastre, la tragedia. Entonces la Biblia va a decir que en un día él pierde todo. ¿Y qué es el todo en esta realidad? ¿Qué es el todo a partir de este punto de vista terrenal para Job? El todo para Job era las riquezas, o sea, el ganado, los siervos, las propiedades. ¿Qué más era todo? La familia. La Biblia dice que todos sus hijos murieron. En un solo día él perdió sus finanzas, él perdió su familia, pero él también perdió su salud. ¿Por qué? Porque él fue atacado con llagas que le dolían. Fue atacado su piel con unas llagas y con mucho dolor. Ahora tenemos nosotros que perdió su riqueza, su familia, su salud, pero él también pierde su reputación. Sus amigos y su propia esposa dudan de su integridad. Ahora vamos a tener nosotros a Job no solamente tocado en las riquezas, no solamente tocado en la salud, en la familia, pero también en aquello que era mayor que las riquezas, que era su integridad. Todo está perdido para Job. En el escenario terrenal, todo está destruido. Satanás lo robó todo. Satanás lo destruyó. Vemos en el versículo 28 que dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Así terminó Job, con la piel lleno de llagas, agarrado un tiesto, sí, agarrado el trozo de alguna vasija y rascándose en el medio de la ceniza. Pero yo no vine a entristecerte en esta noche. Yo vine con una palabra de esperanza. Yo vine con una palabra que yo quiero que venga a aumentar tu fe y hacerte entender que existe otra verdad del otro lado del dolor. Desde el punto de vista terrenal había dolor, soledad, traición, falta de comprensión. Tal vez esa sea tu realidad. Tal vez tú digas: pastor, yo estoy viviendo lo mismo. Tal vez hayas perdido las riquezas, hayas perdido la familia, hayas perdido la integridad, hayas perdido el respeto de las personas. Y tú me dices: pastor, yo me siento que estoy como Job, en medio de las cenizas, rascándome los dolores, rascándome aquello que yo no pedí. Job no oró para tener esta situación. Pero yo vine esta noche como profeta del Señor a decirte que Dios en esta noche va a sacarte a ti de las cenizas del dolor, de las cenizas emocionales,
de las cenizas que quieren desviarte del propósito para el cual fuiste creado, del dolor que te quiere cegar, del dolor que te quiere a ti manipular, del dolor que quiere apagar tu fe. En esta noche, en el nombre de Jesús, Dios te visita en medio de ese dolor. Y esta es la noche que el Señor escogió para sacarte de las cenizas. Dale un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Diga conmigo, todo se perdió. Y aquí viene uno de los mensajes o de los principios más importantes de la vida de un cristiano. Job perdió todo, pero hay algo que no se perdió. Fue Job. Voy a repetirlo. Job perdió todo. Tú puedes perder todo. A ti te puede ir mal en la empresa. Puedes pelear con la familia, siendo el santo que tú eres. Puede ser que venga una enfermedad. Puede ser que te despidan del trabajo. Pero hay algo que no se puede perder, y ese eres tú. Hay algo que no se puede perder, y es tu carácter, y es tu integridad. Si hay algo que permaneció firme en la vida de Job, era quién era Job. Era lo que él representaba, era su esencia. Satanás puede robarte todo lo externo, pero él no puede tocar lo interno. Él puede robarte, él puede tocar todo lo que está fuera de ti, pero él no puede tocar lo que está dentro de ti. Tú no eres únicamente lo que está fuera, tú eres lo que está dentro. Si hay algo que debes cuidar en el momento de dolor, no es únicamente lo que está fuera, sino lo que tú eres, lo que tú tienes dentro. Satanás tocó en los bienes, en la familia, en la integridad, en las riquezas, en la salud. Pero Satanás no pudo tocar en la esencia de Job, porque Job no adoraba a Dios por lo que tenía. Dios adoraba a Job a pesar de lo que él tenía. Si hay algo que Satanás quiere destruir, no es aquello que está afuera. Él quiere destruir aquello que tú eres por dentro. Si hay algo que el dolor quiere destruir, no es lo externo, sino te quiere destruir por dentro. Pero él comienza por lo externo. Ya se dio cuenta que hay personas que están animadas en la fe, hasta que un día el dolor toca la puerta. Hasta que un día las oportunidades tocan la puerta. Hasta que un día una oferta mayor toca la puerta. Nada puede ser mayor que aquello que está dentro de ti. Nada puede reemplazar aquello que Dios ha puesto dentro de ti. Job era un hombre íntegro, era un hombre recto, y no porque tenía cosas, sino porque tenía algo en el corazón que se llamaba temor a Dios. Si usted se pone a ver, Job tenía todas las excusas para apartarse de los caminos de Dios. Si usted entiende que Job y sus amigos, a partir del versículo 13 en adelante, va a hablar sobre algunos amigos que vienen a compadecerse de Job. Vienen a querer entender por qué de la desgracia de Job, por qué del dolor, por qué de la calamidad. Ellos quieren interpretar el dolor de Job como a lo mejor hayas pecado. Seguro que hay un pecado escondido, pero Job se defiende y dice: no, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Entonces aquí ellos llegan a una conclusión teológica, a tres preguntas muy importantes. Número uno: ¿es Dios justo? ¿Será que le servimos a un Dios justo? A un Dios que da una palabra y la cumple.
y con seguridad. Llegan a la conclusión de que Dios es justo. Y si Dios es justo, entonces el pecado es de Job. Y Job dice no. Llega la segunda pregunta, y la segunda pregunta es: ¿gobierna Dios al universo en base al principio estricto de su justicia? ¿O será que Dios tiene otros parámetros? Y llegan a la misma conclusión: Dios sigue siendo justo. Dios no se equivoca. Entonces llegan a la conclusión: si Dios no se equivoca, Job, tú debes estar en pecado. Y llegamos a la tercera pregunta, que es: entonces, ¿cómo nosotros explicamos el dolor de Job? ¿Cómo vamos a explicar el sufrimiento de Job? Y tal vez en esto nosotros tengamos algo de común con Job. Porque hay cosas que suceden en nuestra vida que no hay cómo explicarlas. Hay bendiciones que no hay cómo explicarlas. Pero hay dolor, hay acontecimientos que no hay cómo explicarlos. A lo mejor usted viene de un matrimonio, usted viene de padres divorciados y usted dice: pastor, yo no pedí que mis padres se divorcien. ¿Cómo yo explico el dolor de mi infancia? ¿Cómo yo explico el dolor de la soledad? Hay personas que les gusta vivir en soledad. Hay personas que la soledad trae dolor. ¿Cómo le explico? ¿Cómo explicas cuando tú oras y el ser que tú amas ya no está o muere? ¿Cuántas veces tú has orado por alguien que está enfermo y en vez de mejorar la persona ha empeorado? En vez de recuperar su salud, la ha perdido. ¿Cómo tú explicas? ¿Cómo tú explicas que tus deseos no están alineados con la voluntad de Dios? Hay gente que llega al culto y dice: no, yo vine a recibir mi victoria, y la palabra no le toca. ¿Cómo tú explicas? Que todo el mundo se emociona, pero a él no le toca la palabra. ¿Cómo tú explicas? Y sabes, muchas veces nosotros, en medio del dolor, es donde vienen nuestros grandes cuestionamientos, donde nuestra teología, donde nuestro conocimiento, Él va a balanzar, y vamos a comenzar a poner en tela de juicio si en verdad Dios es justo, si en verdad Dios me ama. ¿Será que he hecho algo para Dios no amarme? Pero Dios es amor. Pero ¿cómo Dios me puede amar si he sido malo? Y Dios dice: así mismo yo te amo. Entramos en duda. A lo mejor lo que sucedió es por algo que mis antepasados hicieron. Pastor, necesito liberación. Pastor, hay una... Y creo también en eso, y es necesario confrontar. Hay una maldición de mis antepasados. Es por eso que estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Y si no es eso? Muchas veces nosotros queremos tener la respuesta a todas las preguntas. Job quería la respuesta. Los amigos de Job querían la respuesta. Ellos querían saber si Dios es justo. ¿Por qué Job, que era un hombre recto, perdió todo? A veces queremos la respuesta de todo. Muchas veces la persona me dice: pastor, tuve un sueño, y me cuenta el sueño, el dragón, la bestia, los ángeles. ¿Qué usted piensa? Depende del hermano que me pregunte. Si tiene mucha confianza, digo: voy a orar para verla. Pero hay gente que el pastor debe tener todas las respuestas. Y muchas veces no tenemos las respuestas. Pues fíjese, pastor, que yo soñé con esto y esto. ¿Usted qué cree? No sé. Hay veces que Dios no te revela los sueños. Hay veces que tú no sabes qué hacer. ¿Será que le estoy hablando a un ser humano que alguna vez se ha parado, ha orado, se ha levantado y dicho: no sé qué voy a hacer? Pero la oración y la respuesta: sí, pero yo oré, pero no sé qué voy a hacer, qué hago.
Hay dilemas en la vida. Hay preguntas en la vida que no tienen respuesta. Y esta es una de esas. ¿Por qué Job tuvo que pasar lo que pasó si era un hombre bueno? ¿Cuántas personas llevan sus hijos a los hospitales? Cristiano, diezmista. O llevan a tratamientos. Y del otro lado o en la otra habitación está una persona que no cree en Dios, con olor a cerveza, alcohol, y su hijo sano. Y yo, que creo en Dios, no bebo, no fumo, diezmo en la iglesia, el hijo se enferma. ¿Cómo yo le explico? ¿Cómo yo le explico a una madre que entierra a su hijo cuando la lógica sería que los hijos entierren a sus padres? ¿Cómo yo le explico a una esposa que pierde su marido en la flor de la juventud? La respuesta más fácil es la voluntad de Dios. Pero eso es igual que no tengo la respuesta. Va a haber en la vida ocasiones que no tenemos la respuesta. Y Job y sus amigos quieren la respuesta. Ellos comienzan a debatir la respuesta. Ellos comienzan a indagar y a hacer suposiciones. Pero aquello que se está viviendo en lo terrenal es a causa de algo que pasó en lo espiritual. Aquello que él está viviendo en la tierra es a causa de algo que se provocó en el cielo. Entonces, hay respuestas en nuestra vida. ¿Cuántos se sintieron mal alguna vez por no tener una respuesta? Yo ya me sentí mal por no tener una respuesta. Cuando la gente viene y me pregunta, pastor, ¿yo qué hago? Y yo digo, ¿qué responsabilidad? Porque la gente piensa que el pastor debe tener las respuestas para todo. Vemos un hombre recto, justo, Dios dice, y él no tiene la respuesta. Sus amigos no tienen la respuesta. Y aquí viene lo más sorprendente, que Dios no le da la respuesta. Job no tiene la respuesta. Sus amigos no tienen la respuesta. El pastor que les predica no tiene la respuesta. Y Dios no les da la respuesta. Porque hay cosas que nosotros no necesitamos la respuesta. Necesitamos creer en Dios. Y eso es lo confrontante de este versículo, de este libro, que Dios no le responde a Job. ¿Por qué? De su dolor. Dios lo invita a vivir una experiencia diferente. Mire, hay una realidad en el mundo espiritual que usted hoy no la conoce, pero hay milagros que se están gestando. Hay victorias que se están gestando. Hay conquistas que se están programando. Entonces, a lo mejor usted está viviendo un tiempo de dolor. Manténgase firme, porque del otro lado usted va a cantar el himno de victoria. A lo mejor usted dice, pastor, el mar no se me abre. Tenga la seguridad de que Dios va a hacer el milagro completo. Él te va a abrir el mar y tú vas a pasar del otro lado y vas a cantar el himno de victoria. Aquello que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si hay algo que no se puede explicar en la vida, se llaman los milagros de Dios. Pero déjame decirte algo, del otro lado del dolor que estás viviendo, hay conquista para tu vida. Mantente firme y fiel, porque del otro lado tú vas a cantar el himno de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, nosotros vemos que Dios, en el capítulo 38, versículo 4, usted lo tiene en pantalla.
Dios le va a hacer, en vez de responderle, Dios le va a hacer una pregunta a Job. Y Dios le va a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le dice en el versículo 1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién eres tú? ¿O quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le está diciendo, y Dios lleva a Job ahora un viaje por el universo. Dios le va a demostrar a Job que el universo está en el control de Dios. Que no era Job que le dice al sol que salga, mas es Dios que le da el orden al universo. Que el universo no ha entrado en un colapso, porque Dios tiene todo controlado. Los segundos seguirán siendo segundos, los minutos seguirán siendo minutos, las horas seguirán siendo horas, porque todo está calculado por Dios. Entonces yo vine como profeta a decirte que todo lo que Dios ha preparado para tu vida no se ha salido del eje. En el tiempo correcto tú vas a vivir ese milagro. Del otro lado del dolor hay una situación diferente. Hay un mundo diferente. Hay una esfera espiritual. Dios está gestando victorias. Dios está arquitectando, orquestando victorias, milagros, que a lo mejor hoy no lo vemos, pero el día de mañana vamos a decir: valió la pena esperar. Dile a tu vecino: vecino, más vale que no seas apurado, porque del otro lado está tu victoria. Dios le hace una invitación a Job a confiar en él. Dios le hace una invitación a Job. Job le pregunta de por qué tanto dolor, y Dios le dice: yo solo necesito que tú confíes en mí. Y Dios te hace esa invitación en esta noche a que tú puedas confiar en Él. A lo mejor tú nunca tengas respuesta del dolor que viviste en el pasado. A lo mejor nunca tengas la respuesta de por qué el maltrato de la infancia. A lo mejor nunca tengas la respuesta de por qué te cerraron las puertas aquellos que tú amabas. Pero hay algo que tú tienes que tener presente. Es de que Dios te invite en esta noche a que tú confíes en Él. Él te quiere tomar de la mano en esta noche y arrancarte de la realidad del dolor y hacerte vivir una experiencia diferente. A veces nosotros nos quedamos preguntando y estancados por falta de una respuesta. Y Dios no tiene una respuesta para ti esta noche. Él tiene una palabra. Confía en mí. Cree en mí. Porque a los que creen en mí, todas las cosas les serán posibles. Entonces, en vez de estar llorando por aquello que no entiendes, comienza a activar en esta noche tu fe en el Señor. Dios le hace una invitación a confiar, a conocerlo a través del dolor. Entonces Job va a llegar a la conclusión de que él era un hombre recto, él era un hombre justo, pero él no tenía lo más importante. Él no tenía el conocimiento de Dios. Él no sabía quién era Dios. Y Dios se va a manifestar a Job ahora a través del dolor. Entonces Job va a llegar a la conclusión y le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si hay algo que Satanás quiere hacer en esta noche, es cegarte los ojos para que no conozcas a Dios. Pero todo lo que tú has vivido y estás viviendo, Dios lo orquestó
para que tú lo conozcas. Todo aquello, el dolor tiene un significado. Es acercarte más a la presencia del Señor. Aquello que tú viviste tiene una conclusión. Es acercarte a la presencia del Señor. Yo profetizo que conoces al Señor de manera diferente a través de la experiencia que tú estás viviendo. Ponte en pie, por favor. Yo no sé aquello que tú has estado pasando en estos días, pero si hay algo que te acerca a Dios, son esas experiencias. La llave que te va a llevar al otro lado se llama confiar. Y el apóstol Pedro lo va a decir: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Porque en la vida de Job parece que Dios se cayó, pero Dios era testigo de todo lo que Job vivió. Tal vez hubiese Job interpretado que Dios se escondió, pero Dios estaba presente en el dolor de Job. Había ángeles en el mundo espiritual. Dios le dice a Satanás: ¿has visto? Imagínese usted, Dios tenía como blanco a Job. Dios observaba a Job. Dios sabía que le pudieron haber arrancado todo a Job, menos su fe y su esperanza. La mujer le dijo: basta, maldice a ese Dios y muere. Y él dijo: mujer, hablas como una loca. Yo desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a regresar allá. Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea su nombre. Y la Biblia dice que en todo Dios no pecó. Job no pecó en contra de Dios. Si hay algo que Job tenía claro, era el temor del Señor en el corazón. Si hay algo que te va a llevar al otro lado del dolor, es la convicción de que Dios, Él está por ti, no en contra de ti. De que Él es tu amigo y no tu enemigo. Si hay algo que te va a hacer romper el proceso del dolor, de la tristeza, es tener el entendimiento de que Jesucristo vino a la tierra a morir por tus pecados. Tú ya no eres preso del dolor, de la amargura. Ahora en Cristo tú eres una nueva criatura. Las cadenas se deben romper a causa de la unción. El dolor se debe romper a causa de la unción. Entonces en esta noche yo quiero que tú te levantes en fe, porque del otro lado del dolor hay una realidad diferente. Tal vez en esta tierra tú estés con deudas, estés pasando una vida miserable. Profetizo que pronto tú vas a llegar a entender y a comprender. Pero a lo mejor no lo entiendas, no lo comprendas. En ese proceso Dios se va a manifestar en tu vida. Usted está aquí todavía. En el versículo 42, 10, tiene que entender algo muy importante. La Biblia dice que: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Si hay algo, oración es confianza. Oración es liberar el corazón. Job pudo haber estado resentido con sus amigos, pero él oró por sus amigos. Si hay algo que te va a llevar a vivir lo sobrenatural, es depositar toda la ansiedad, todo el dolor a los pies de la cruz. Si hay algo que te va a llevar a vivir lo profético en esta nueva temporada,
es arrancar todo ese dolor y ponerlo en los pies de la cruz. La Biblia dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él se importa por vosotros. Entonces, no cargues aquello que te está estancando en esta noche. Sal del lugar del dolor al lugar del milagro, porque del otro lado de la cruz hay un milagro. ¿Cuántos quieren vivir un milagro de parte de Dios? Yo quiero profetizar sobre tu vida el versículo 12 del capítulo 42, que dice así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Si el primero fue glorioso, el segundo fue maravilloso. Si el primero fue bueno, el segundo fue mejor. A lo mejor la vida te quitó, la vida te robó, pero Dios te hace una promesa en esta noche: tu segundo estado será mejor que el primero. Valió la pena las lágrimas del pasado, valió la pena recibir la injusticia y permanecer firme. Valió la pena orar por los hijos cuando todos decían que estaba perdido. Valió la pena clamar por el matrimonio cuando las estadísticas decían que sería divorcio. Porque el segundo estado, la gloria de la casa postrera, ella va a ser mayor que la primera. Y bendijo Dios el postrer estado de Job mayor que el primero. Si perdió 7, van a venir 14. Si perdió 10, van a venir 20. Yo no sé cuánto has perdido en la vida que te ha dado dolor, pero hay algo que se está gestando del otro lado del dolor y vendrá por cuenta doble, vendrá en doble porción. Las puertas que te cerraron no van a ser, las bendiciones no van a ser comparadas con aquellas que el Señor tiene preparado para tu vida. Pastor, la bendición que me cerraron era grande. Dios tiene una mayor para tu vida. Dios tiene algo grande y poderoso que hay que hacer, pastor. Hay que ser fiel al Señor. Hay que creerle a Dios. Hay que mantener firme en la promesa. Que el dolor no me robe la esencia. El dolor te puede robar el dinero, te puede robar lo exterior, la ropa buena, el perfume caro. Pero hay algo que el dolor no te puede robar: aquello que tú eres en Dios, tu identidad. Satanás le robó lo exterior, pero no le robó lo que Job era. Tú no eres lo que las personas dicen. Tú no eres lo que el periódico dice. Tú eres aquello que Dios dijo que tú eres. Tú eres un hijo y tú eres amado, y esa verdad nadie te la puede robar. Entonces no vivas estancado en el dolor. Sale en esta noche del dolor y vive lo sobrenatural de Dios. Versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, perdió 7,000, Dios le dio 14,000. ¿Sabes? Llega un momento en la vida que parece que todo es injusto, cuando tú te das cuenta que el milagro toca tu puerta y tú dices: valió la pena serle fiel a Dios, valió la pena esperar, valió la pena orar, valió la pena insistir, valió la pena no desistir cuando la gente decía para desistir, valió la pena. Hoy Dios va a demostrarte que vale la pena servirle. Yo no sé en qué área de la vida tú has perdido, en qué área de la vida estás con dolor, pero yo quiero profetizar que si te robaron 100, Dios te va a dar 200. Que si te robaron 1,000, el Señor te va a dar 2,000. Pastor, pero estoy viviendo en medio de la ceniza. En un solo día Job perdió todo,
pero en un solo día Dios le restauró todo. ¡Ay! Yo vine a profetizar que aquello que te robaron toda la vida, en un solo día Dios puede cambiar tu historia. Dios cambió la historia de Job y Dios va a cambiar la tuya. Aramanda rabasora bandarababai. Que el temor, más fuerte que el dolor, en todo tiempo adoro su nombre, y Dios es más grande, grande, mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor, en todo tiempo adoro su nombre. De todo lo que podemos nosotros rescatar, yo quiero que usted piense y medite. Si hay algo que Satanás no te puede robar, es tu fe. Siga firme en esa fe. Siga creyendo al Señor. Dile a tu vecino, cree, vecino, que de momento es gratis. Todo está subiendo de precio, hermano. De momento es gratis. Cuando yo tenía 12, 13 años, hace poco, yo escuché a Marcelino en mi contexto. Yo 13 años en Ecuador. Me decían así: llegará el día que vendan el agua embotellada. Yo decía, ¿quién va a comprar agua embotellada? A ver, ¿quién va a comprar agua embotellada? 1900, bueno, algunas cosas así. ¿Quién va a comprar agua embotellada? Ahora te venden más cara. Yo decía, en mi ignorancia, para comprar agua embotellada, compro Coca-Cola embotellada. Hay lugares que el agua es más cara que la Coca-Cola. ¿Se dio cuenta? Déjeme recordarle algo. Dios es tan poderoso en nuestra vida. Dios es tan fuerte, tan sabio, que Él nos hace experimentar aquello que Él nos quiere dar. Él nos hace sentir un poco el olor. Este pastor, es imposible. Imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Por eso el deber mío es creer, y el trabajo de Dios es cumplir la promesa. Si hay algo que yo no puedo hacer, es cumplir la promesa. Si hay algo que yo puedo hacer, es creerle a Dios. Y de momento es gratis. Usted no paga. Pastor, tengo poca fe. Aumente su fe. Pastor, ¿será que tengo mucha fe? Gloria a Dios. Pastor, tengo duda en la fe. En esta noche el Señor va a aumentar tu fe. No tengas fe o tengas mucha fe. Hay algo que rompe los ciclos de dolor. La Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 42: y quitó la aflicción de Job. Si hay algo que rompe la aflicción, es entender la fidelidad de Dios. Y dice la Biblia: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces en esta noche yo te quiero dar la oportunidad de que se rompa la aflicción, y tú vas a orar por tu amigo. Tú vas a orar por la persona que está al lado, y tú le vas a pedir que Dios le dé aquello que tú quieres para ti. ¿Tú quieres un coche roto, dañado? No, ¿verdad? ¿Quieres hijos rebeldes? ¿No? ¿Quieres comer patitas de pollo en Navidad? No, quiero pavo, ¿verdad? Pernil al horno. ¿Sí?
Entonces usted va a orar por su vecino, por lo mejor. Comience a orar ahora. Comience a declarar la bendición de Dios sobre el vecino. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Y Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Vamos, comience a declarar la bendición de Dios. Nadie puede callar. Comience a declarar la bendición de Dios. Comience a declarar que Dios rompe los ciclos de dolor, de estancamiento. Que Dios le va a abrir los cielos. Vamos, comience a declarar, comience a declarar. Dios siempre me sostiene, su gozo me fortalece. Ore que llega un tiempo de aceleramiento en la vida de su vecino. Nadie puede callarme. Dios lo arranca del dolor y lo lleva al campo de la victoria. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Que no lo me Ahora en el nombre de Jesús. Dios siempre me sostiene. Se rompe el dolor. Su gozo me fortalece. Padre, hay otra verdad del otro lado. Dios es más grande. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Comience a pedir a Dios aquello que a usted le gustaría para su vida, para su casa. Comience a pedir que Dios lo haga en la vida de su hermano. Y Dios cambió la suerte de Job. Y Dios rompió el ciclo de lamento. Shakatarramanda Rama, Shakotoramanda Ramama. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Y bendijo Dios. Mi Dios es más fuerte. Y bendijo Dios el postrer estado de Job. Más grande que el temor. Y bendijo Dios. Más fuerte que el dolor. En un solo día puede cambiar tu historia. En todo tiempo. En un solo día puede cambiar tu historia. En un solo día, en un solo día. Grande, grande. Pregunte el nombre del vecino con educación. Pregunte el nombre, pregunte el nombre. Pregunte el nombre. Usted va a hacer esta declaración ahora. Usted va a decir así: y bendijo Dios el postrer estado de quién, de Eduardo, de Norberto, de Daniela, de Pastora Lucilene, de Mary, de Catherine. Vamos, digan: y bendijo Dios el postrer estado. Dígalo, dígalo, de Viviane, de Marcelino. Dígalo, dígalo, dígalo. De Bruno, de Lidia. Y bendijo Dios el postrer estado de mi hermano, mayor que el primero. Yo estoy viendo. Va a venir una lluvia de bendiciones. Dios va a abrir puertas sobrenaturales. Aquello que estaba estancado por años. ¿Cuál es la persona que está con las manos levantadas ahí? ¿Quién es la persona que está al fondo? ¿Quién es? Yuglicet, levanta la mano, Yuglicet, eres tú. Yo profetizo en el nombre de Jesús, hija, de que Dios va a bendecir en los próximos meses. Aquello que tú tenías antes, Dios lo va a multiplicar. Que esta palabra que está en la Sagrada Escritura: y bendijo Jehová el postrer estado de Yuglicet más que el primero. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de ella. Yo profetizo en el nombre. Vamos, profetice en la vida de su hermano. Vamos, profetice, diga: yo bendigo el doble.
Yo bendigo el doble, no de problemas, de bendiciones, de bendiciones.